Tenemos información interesante para Call of Duty Mobile. El modo de MZ contará con jefes y al derrotarlos se darán ciertas recompensas. Así es amigos, una de las recompensas podría ser una katana legendaria. Ahora los vehículos sufrirán daño si te sales a la zona, más otro icono de granada, nuevas mecánicas, nuevo perfil de lobby y un botón para marcar diferente. ¿Te gustaría saber todos los cambios que se vienen? Te invito a que veas el video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo información importante para la nueva temporada, así como posibles recompensas y lo que más me gusta, cambios que se vienen para el gameplay. Antes me gustaría agradecer a J Pro Max por hacerse miembro del canal y a los demás miembros por apoyar mis videos, de verdad muchísimas gracias. Y si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones. Si ya lo hiciste, ahora sí amigos, pasemos a ver cuáles son estos cambios. Momento, primero te comento que el evento de votación de armas míticas está disponible en la sección de ofertas y en qué consiste te estarás preguntando. Como su nombre lo indica, se trata de votar por el arma que más te guste, obviamente arma mítica, para que de esta manera regrese, pero ojo que esto está por eliminaciones. Eso quiere decir que las 8 míticas más votadas van a pasar a la siguiente ronda y de esta manera enfrentarse para decidir cuál es el ganador. Si quieres que una regrese, vótala. Yo por ejemplo quiero que regrese la MK2 o la Peacekeeper, como quieras llamarle, porque se me hace muy llamativa, no la tengo y bueno. Si se alcanza el límite de votaciones, llegará una Vargos legendaria con 50% de descuento. Y ahora sí, pasemos con lo que realmente nos interesa de este video. Como sabemos, el modo de MZ está pronto por llegar y tenemos un montón de información filtrada. Obviamente esto se lo debemos a Duxino, que se está luciendo con todo lo que está compartiendo. Lo interesante de este modo es que los mapas contarán con jefes amigos, y uno de los jefes filtrados es el de Kuiji, este que estás viendo por aquí. Y según información aún no confirmada, este jefe cuando lo derrote se podrá usar en partida. Hasta aquí todo bien, no suena tan descabellado, sería prácticamente como usar el operador de este personaje, pero tal parece que al derrotarlo también conseguiremos otras recompensas. Te pido que prestes mucha atención, pero también que tomemos esto con calma porque evidentemente es muy pronto para confirmar. El personaje contará con una ejecución y evidentemente si usamos el personaje, en teoría también la ejecución se podría usar, pero también tiene una katana. Y curiosamente en las filtraciones de los nombres de las armas legendarias que llegarán también se puede ver una katana legendaria. Al inicio se pensaba que el operador sería legendario, por lo que tendría sentido que llegue con una katana legendaria, pero resulta que el operador será de categoría épica. ¿Será que Activision quiere que sí o sí juguemos este modo y nos va a sorprender con buenas recompensas? Eso tiene también sentido. Recuerden que al DMZ le están dando full promoción porque Activision quiere que lo juegues, y qué mejor manera de hacerlo que dando recompensas, así como cuando salió el modo zombie. Sin embargo la comunidad es más exigente, por eso se piensa que la katana, pero hasta que no salga lo sabremos. Todos tenemos compañeros que se van a pelear fuera de la zona, al final los matan y tenemos que ir por su placa. Ir por la placa fuera de la zona es un peligro porque para empezar nos hace mucho daño. Sin embargo ahora el daño no solamente será para nuestro personaje, por supuesto que no, sino que también nuestro vehículo sufrirá daño. Aquí puedes ver que te sale una advertencia y poco a poco la vida de tu vehículo va disminuyendo. Al inicio pensé que esto no sería problema, pero si tardas un poco más la vida baja más, y ten en cuenta que cuando entras a la zona puede haber enemigos y es muy fácil que te revienten porque tu auto iría tocadísimo. Me gustaría saber qué opinas acerca de esto. Otra cosa que noté es que ahora tu personaje cuando está fuera de la zona se queja demasiado, es decir, empieza a gritar porque se está muriendo. En la global creo que no estaba esto, ahora sí se pasaron, se oye muy exagerado, te pondré un audio para que veas más o menos cómo es. Tendremos un nuevo perfil tipo lobby, esto se los había mostrado antes, pero ahora lo podemos ver en 4K, yo entré a la beta y lo pude ver y se ve demasiado guapo. Como estás viendo es una combinación del refugio que teníamos antes al perfil que teníamos también, pero prácticamente con los mismos apartados juntos. Aquí puedes ver los iconos, las medidas de leyenda, la gente que visita el perfil y tenemos otro apartado más. En este segundo apartado es como volver al anterior que teníamos, ya depende cuál te gusta más. A mí la verdad me gustó más el nuevo, y es que además de que se ve todo ya no ocupas entrar al refugio. Está la opción, sí lo sé, pero ya no sirve para nada porque prácticamente entras al perfil y ya se ve todo, las armas, los iconos y demás.
Hablando de cambios, si viene un cambio que a mí la verdad se me hace muy llamativo y es cuando lanzas explosivos. Sí amigos, ahora se marca en un icono como blanquito y rojo brillando. Este cambio puede venir muy bien para cuando la granada cae en una esquina o cae en un lugar donde hay un montón de arbustos y no se alcanza a ver a simple vista. Con esto sí o sí lo vas a notar. Como dije, este nuevo icono no solamente estará en las granadas de fragmentación, claro que no, también en las de racimo, pero ojo, con las de racimo será muy complicado porque sí, puede ser que lo veas, pero quitarte será muy complicado. La verdad no sé si este cambio llegará en opciones de configuración para que se pueda activar o desactivar, o simplemente será un cambio para todos los jugadores. Ahora el botón de marcar luce diferente, aquí puedes ver que tiene una pinta mucho más llamativa y no solamente eso, sino que ahora funciona de diferente manera. Primero quiero que veas que el botoncito cambia si estás a pie en un vehículo, como estás viendo cambió a un icono de moto o algo por el estilo, pero eso no es lo relevante. Lo relevante es cuando marcas una zona en especial o un objeto en especial en tu minimapa. Por ejemplo, tenemos la tienda. Como estás viendo, la tienda se puede apreciar en tu pantalla siempre y cuando no lo enfoques con tu mira o no mires hacia ese lugar y te marca la distancia. Esto otro no sé si ya estaba, cuando marcas una parte en el mapa pero no tienes un objeto seleccionado, aparece una línea amarilla que cae desde el cielo y yo creo que esto viene buenísimo para darte la idea de dónde quieres llegar. Ahora podrás agregar bots en tus partidas, pero no te confundas, eso solamente en modo entrenamiento. Como estás viendo podemos añadir bots, pero no solamente en el respawn, de donde quiera que estemos. A mí esto me viene perfecto, ya que yo hago guías en mi otro canal y así es más fácil poner un personaje donde quiero que esté y no estar agarrando mi cuenta secundaria, pero no solamente para mí. Para la gente que quiera aprenderse los spots de los mapas, los diferentes lugares secretos, los wallbang para saber dónde más o menos atraviesan las balas a través de la pared. Ahora esto podrás hacerlo tú solo sin ningún tipo de ayuda, probar las distancias de disparo, alcance de armas, prácticamente todo lo que se te antoje. También les había dicho que llegaría un nuevo icono a la hora de buscar partida. Ese icono está como de una casita, cuando le das a la casita te manda prácticamente al lobby. En teoría con esto puedes buscar partida pero andando en el lobby como si nada navegando. Lo que no sé es si se puede comprar code points mientras buscas partida, porque imagínate, te metes a la tienda, le das comprar y justamente te llama, ¿qué pasará ahí? ¿Acaso te los va a robar? No creo que sea el caso, pero la verdad yo no me arriesgaría a andar gastando code points o tirando ruletas cuando justamente busco partida. No vaya a ser que se buguee y luego para que me responda soporte será muy complicado. Esta es la primera parte de los cambios que se vienen, pronto subiré otro video probando más cosas. Y nada más gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo lo más importante los haya informado. Comenta qué te ha parecido y qué opinas de estos cambios. A mí lo que más me llamó la atención sin duda es el tema de los bots y por supuesto las recompensas que podrían llegar para el modo de MZ. Agradezco a la gente que se quedó hasta esta parte, pero sin nada más que decir o agregar, yo me despido y nos veremos hasta la próxima, hasta otro próximo video.